La viuda vio a su patrona rica atrapada en una cueva. Lo que descubrió lo cambió todo. Un martes de tormenta, Esperanza Villarreal entra al bosque detrás de la hacienda buscando hierbas medicinales con su hijo de 8 años. Lo que encuentran entre los árboles la paraliza. Dentro de una jaula de piedra y hierro oxidado, cubierta de musgo y enredaderas, está la mujer que durante años la humilló, la hizo sentir pequeña y le recordó en cada oportunidad que era nadie. En ese instante, Esperanza tiene 2 caminos. Nadie la vería, nadie sabría nada, nadie la culparía, pero su hijo la mira y ella recuerda las últimas palabras de su esposo muerto. Lo que hace a continuación va a desencadenar una cadena de verdades que llevan años esperando salir a la luz. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La tormenta llegó sin avisar, como llegan todas las cosas que cambian la vida. Esperanza Villarreal lo supo desde que abrió los ojos ese martes. Había algo en el aire, un peso húmedo, una electricidad quieta, que le recordó a los días en que Rodrigo todavía dormía a su lado y le decía que el cielo siempre avisa antes de romperse. Rodrigo ya no estaba. Llevaba 2 años enterrado bajo una lápida sencilla en el panteón de Tlajomulco, y Esperanza llevaba esos mismos 2 años aprendiendo a caminar sin el piso firme que él representaba. Se levantó antes de que sonara la alarma, como siempre. Se lavó la cara con agua fría, se recogió el cabello negro con una liga que ya casi no jalaba, y fue a la cocina a calentar los frijoles de la noche anterior. Mateo apareció descalzo a los 5 minutos, con el cabello parado y los ojos todavía a medias entre el sueño y el mundo. ¿Hay huevos?, preguntó, como si fuera lo más urgente del universo. «Hay frijoles y amor», dijo Esperanza. «Y si te queja, hablas con Dios». El niño se sentó sin chistar. Tenía 8 años, y ya había aprendido que su mamá bromeaba más cuando las cosas estaban difíciles. Era su manera de no derrumbarse delante de él. Las cosas estaban muy difíciles. 3 semanas atrás, un hombre de traje gris se había presentado en su puerta con un fajo de papeles que no entendía y una voz monótona que sí entendió perfectamente. Una deuda. Una deuda a nombre de Rodrigo, supuestamente contraída antes de morir, con una empresa que Esperanza jamás había escuchado nombrar. Si no pagaba en 60 días, iniciarían un proceso legal. Y en ese proceso legal, dado su situación económica y de vivienda inestable, podría perder la custodia de Mateo. Custodia, la palabra más aterradora que existe cuando eres madre y no tienes nada más. Esperanza había ido con el licenciado Ibarra, un hombre mayor con bigote canoso que le cobraba barato porque había conocido a Rodrigo y lo respetaba. Fermín Ibarra le dijo lo que no quería escuchar. La deuda era sospechosa, probablemente fabricada, pero probarla sin documentos iba a ser difícil y costoso. Necesitaban tiempo, necesitaban pruebas, y mientras tanto, Esperanza necesitaba seguir trabajando y no darle a nadie razones para señalarla. Por eso ese martes, a pesar de la tormenta que se cocinaba en el cielo, Esperanza tomó su bolsa de trapos y limpiadores, despertó a Mateo antes de hora y le dijo que se lo llevaría con ella a la hacienda de la señora Valeria. ¿La señora Gruñona?, preguntó Mateo. «La señora Valeria», corrigió Esperanza, aunque por dentro le dio la razón. Valeria Montoya de Ríos era el tipo de mujer que hacía sentir pequeña a la gente sin siquiera proponérselo, o quizás sí se lo proponía. Alta, delgada, con el cabello siempre perfectamente lacio y una manera de mirar que hacía pensar que todo lo que veía le parecía inferior. Le pagaba a Esperanza con 3 o 4 días de retraso, siempre con alguna excusa distinta, y cuando le entregaba el dinero lo hacía como si le estuviera haciendo un favor enorme, como si el trabajo de Esperanza no valiera lo que costaba, sino lo que a Valeria le daba la gana pagar. Una vez delante de Mateo le había dicho: «Esperanza, esto no es un servicio 5 estrellas, es caridad, agradécelo». Esperanza no había dicho nada. Se había mordido la lengua hasta casi sangrar, había terminado de fregar el baño de mármol y se había ido con Mateo de la mano, prometiéndose en silencio que algún día dejaría de necesitar a mujeres como Valeria Montoya de Ríos. Ese día todavía no había llegado. La hacienda quedaba en las afueras,
rodeada de bosque espeso y caminos de tierra que se ponían traicioneros con la lluvia. Cuando Esperanza y Mateo llegaron, el cielo ya tenía ese color verde oscuro que antecede al aguacero. Tocó a la puerta principal. Nadie abrió. Tocó de nuevo. Nada. Extraño. La señora Valeria siempre estaba. Nunca salía los martes. Esperanza tenía llave, una prerrogativa que Valeria le había concedido a regañadientes para los días de limpieza, así que entró, revisó cada cuarto y confirmó lo que el silencio ya le había dicho. La casa estaba vacía. Completamente vacía, pero sin señales de que la dueña hubiera salido. El café seguía en la cafetera, medio lleno y ya frío. El bolso de Valeria estaba sobre la silla del comedor. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa de noche. Nadie se va a ningún lado sin su teléfono. Esperanza limpió despacio, con la mente ocupada en ese detalle que no cuadraba. Mateo se sentó en el corredor trasero a dibujar en su cuaderno, como siempre hacía cuando lo llevaba a trabajar. Era un niño quieto cuando quería serlo, capaz de desaparecer en su propio mundo durante horas. Fue poco antes del mediodía cuando Esperanza decidió ir al bosque detrás de la hacienda. Rodrigo le había enseñado a reconocer ciertas plantas medicinales que crecían en esa zona. Epazote silvestre, árnica, hoja de salvia, y últimamente los remedios caseros eran más baratos que la farmacia. Le dijo a Mateo que se quedara en el corredor. El niño, por supuesto, no le hizo caso. «Yo también voy», dijo ya de pie con su cuaderno bajo el brazo. Esperanza lo miró 2 segundos y cedió. El bosque no era peligroso a esa hora, y Mateo era más cuidadoso de lo que cualquiera supondría para su edad. Caminaron juntos entre los árboles, aplastando hojas mojadas, mientras el viento empezaba a ponerse serio por encima de las ramas. Mateo iba adelante, siempre iba adelante. Esa era su manera de explorar el mundo, con los pies primero y el miedo después. Esperanza lo seguía de cerca, los ojos en el suelo buscando plantas, cuando de pronto el niño se detuvo, tan de golpe que Esperanza casi lo chocó. «¿Qué pasó?», preguntó. Mateo no contestó. Levantó el brazo despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido, y señaló hacia adelante con el dedo índice. Esperanza siguió la dirección de ese dedo pequeño, y se quedó sin respiración. Entre los árboles, casi tragada por el musgo y las enredaderas, había una estructura que no debería existir en ese bosque. Era una especie de cuarto de piedra oscura, con paredes de poco más de 2 metros, techada con vigas de madera podrida y cerrada al frente por una reja de hierro oxidado, tan cubierta de vegetación que desde lejos parecía parte del monte. Una jaula construida por manos humanas, escondida en el corazón del bosque como un secreto que llevaba décadas fermentándose. Y dentro de esa jaula había una persona. Esperanza parpadeó. Pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pensó que era una sombra, un animal, cualquier cosa menos lo que estaba viendo. Pero no. Era una mujer arrodillada en el piso de tierra, con las manos aferradas a los barrotes oxidados, el traje beige arrugado y lleno de lodo, el cabello perfecto deshecho sobre los hombros, el maquillaje corrido en rayas oscuras por las mejillas. Una mujer que Esperanza conocía mejor que a ninguna otra. Valeria Montoya de Ríos levantó los ojos. Y por primera vez en todos los años que Esperanza la había conocido, en esa mirada que siempre fue de hielo y de juicio, no había nada de eso. Solo había miedo, un miedo tan crudo, tan desnudo, que Esperanza casi no la reconoció. «Por favor», susurró Valeria con una voz que se rompía en cada sílaba. «Por favor, sácame de aquí». El bosque se quedó en silencio. Hasta el viento pareció detenerse. Esperanza sintió todo al mismo tiempo, el asombro, la confusión, y debajo de todo eso, algo que no quería sentir pero que estaba ahí de todas formas, una satisfacción oscura y rápida que le dio vergüenza en el mismo instante en que apareció. «Aquí está, la mujer que te humilló durante años. Nadie te ve, nadie sabría nada». Mateo le jaló la mano. Esperanza lo miró. El niño tenía los ojos abiertos y serios, sin el drama de los adultos, solo mirándola a ella, esperándola,
como si supiera que su mamá estaba peleando una batalla que no era del bosque, sino de adentro. Y en ese momento, como desde muy lejos pero muy claro, Esperanza escuchó la voz de Rodrigo. No con los oídos, con ese lugar en el pecho donde uno guarda a los que ya no están. El corazón que no perdona se convierte en la misma jaula que quiere ver al otro preso. Cerró los ojos un segundo, solo uno. Los abrió, se acercó a la reja, buscó el candado con los dedos. Viejo, oxidado pero sin llave. Agarró una piedra del suelo y lo golpeó 3 veces hasta que cedió. Y abrió la puerta. Lo que Valeria Montoya de Ríos le dijo en los siguientes 20 minutos, sentada sobre las raíces de un árbol con los brazos cruzados sobre el pecho y la voz todavía temblando, fue suficiente para romper el mundo entero en 2. Pero eso vendría después. Por ahora, Esperanza se arrodilló frente a la mujer que la había tratado como menos que nada. Le puso la mano en el hombro y le dijo, sin que le temblara la voz: «Ya pasó. Aquí estoy». Y afuera del bosque, el cielo por fin se rompió y comenzó a llover. La lluvia caía en cortinas gruesas sobre el bosque, pero bajo la cubierta de los árboles solo llegaba en gotas sueltas, frías, que golpeaban las hojas con un sonido constante y sordo. Esperanza había quitado su suéter y lo había puesto sobre los hombros de Valeria sin pensarlo demasiado. Un acto reflejo, de esos que el cuerpo hace antes de que el orgullo tenga tiempo de opinar. Valeria lo recibió sin decir gracias, pero tampoco lo rechazó. Mateo estaba sentado a 3 metros de distancia sobre una roca plana, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Dibujaba, o fingía dibujar. Esperanza conocía a su hijo y sabía que el niño tenía los oídos bien puestos en cada palabra que se dijera. «¿Cuánto tiempo lleva ahí adentro?», preguntó Esperanza, con la voz baja y tranquila, del mismo tono que usaba cuando Mateo se había golpeado y necesitaba que alguien no se asustara para poder él también no asustarse. Valeria tardó en contestar. Se miraba las manos, esas manos que siempre habían tenido las uñas perfectas, pintadas de rojo oscuro, y ahora tenían la manicura rota, la piel raspada de los barrotes, tierra metida en cada grieta. «Desde anoche», dijo al fin. «Me trajeron anoche». «¿Quién?». El nombre tardó. Valeria apretó los labios como si tuviera que reunir fuerzas para pronunciarlo. «Adrián», una sola palabra. Y en esa sola palabra cabía todo el peso de una traición que solo puede venir de la sangre propia. Esperanza no dijo nada. Esperó. Y Valeria, quizás porque ya no tenía nada que perder, quizás porque llevar sola demasiados secretos durante demasiado tiempo cansa más que cualquier jaula, comenzó a hablar. Adrián Montoya de Ríos era el hijo mayor, el heredero oficial, el que desde pequeño aprendió que el dinero no es un medio sino un fin, el que a los 38 años miraba el imperio familiar, las tierras, las empresas, las inversiones, como un territorio que le pertenecía por derecho de nacimiento, no por mérito ni por amor. Valeria lo sabía, siempre lo supo, pero las madres a veces prefieren ver lo que quieren ver. El problema comenzó hace 6 meses, cuando Valeria decidió cambiar su testamento. «Quería incluir a mi hija menor», explicó Valeria con la voz todavía rota pero más firme. «Adrián siempre la marginó. Ella no tiene el carácter de él, no es agresiva, no pelea, y eso él lo interpretó siempre como debilidad. Yo quería equilibrar las cosas antes de morirme. Era lo justo. Adrián lo descubrió. No se sabe cómo. Valeria tenía sus teorías todas relacionadas con el notario que ella creyó de confianza y que resultó tener precio. El caso es que Adrián lo descubrió, y lo que hizo a continuación no fue confrontar a su madre, ni discutir ni negociar. Lo que hizo fue planear, tranquilo, metódico, sin prisa. Primero movió dinero, transfirió activos a empresas que Valeria no conocía, cambió firmas, reestructuró deudas, construyó ladrillo por ladrillo una trampa legal tan elaborada que para cuando Valeria comenzó a notar que algo no cuadraba en sus cuentas, ya era casi imposible deshacer el nudo sin él. Luego llegó la amenaza. Discreta, elegante, como todo lo que hacía Adrián, le dijo a su madre en la sobremesa de un domingo, con la servilleta de lino todavía en la mano, que si no firmaba los documentos que le ponía enfrente, documentos que le cedían el control total de la empresa familiar,
encontraría la manera de demostrar que Valeria había cometido fraude fiscal durante años. Mentira, pero una mentira bien construida. Valeria se negó. Y entonces Adrián hizo lo que nadie, ni la propia Valeria, creyó que sería capaz de hacer. La encerró. «Esa jaula», dijo Valeria, y soltó el aire despacio, «no es nueva. La mandó construir hace 3 meses, en el bosque, dentro de mi propia hacienda. Yo no lo sabía. Pensé que eran trabajos de riego, que andaban haciendo algo con los árboles del fondo». Hizo una pausa amarga. «Confié». Esperanza procesó todo esto en silencio. La historia era monstruosa y al mismo tiempo tenía la lógica fría de los hombres que crecen creyendo que el mundo les pertenece. No la sorprendía que existiera alguien así. Lo que la sorprendía era estar sentada en un bosque, bajo la lluvia, escuchándola de boca de la mujer que había sido su pesadilla durante años. «¿Y su hija?», preguntó Esperanza. «¿La menor?». «Isabela está en Mérida. No sabe nada de lo que pasa aquí». Adrián se aseguró de eso también. La voz de Valeria se quebró apenas y se recompuso de inmediato, con ese orgullo viejo que no desaparece ni en el peor momento. «Si no hubiera llegado usted hoy…». No terminó la frase. No hacía falta. El silencio que siguió duró lo que duran los silencios importantes, lo suficiente para que todo lo dicho se acomode en su lugar. Fue entonces cuando Valeria hizo algo que Esperanza no esperaba. La miró. No de la manera en que siempre la había mirado, de arriba hacia abajo, de reojo, como si mirarla de frente fuera concederle demasiado. La miró de frente, con los ojos todavía rojos pero sin esquivarla. «Tengo que decirle algo más», dijo Valeria. «Algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo. Algo que no sé si va a querer escuchar». Esperanza sintió que algo se tensaba en su pecho. Esa clase de tensión que no es miedo exactamente, sino la certeza de que lo que viene va a cambiar algo de manera permanente. «Diga», contestó con calma. Valeria respiró profundo. «Su esposo trabajó para mí». Esperanza parpadeó. «Rodrigo», continuó Valeria pronunciando el nombre con una delicadeza que Esperanza nunca le había visto. «Hace casi 3 años, antes de enfermarse, vino a buscarme. No como empleado. Vino a ofrecerme información. Había trabajado brevemente en la empresa de Adrián, en el área de logística, creo que era, y había descubierto algo. Un fraude. No contra mí, contra usted». El mundo se detuvo. «¿Qué tipo de fraude?», preguntó Esperanza, y su propia voz le sonó lejana. «Una deuda», dijo Valeria, «fabricada, con una empresa fantasma que Adrián controla a través de un prestanombre. La pusieron a nombre de Rodrigo desde antes de que él muriera, diseñada para activarse después, cuando usted ya no tuviera a nadie que la protegiera, para quitarle algo». Hizo una pausa. «Para quitarle a su hijo, si podían». Esperanza sintió que la tierra se movía bajo sus pies, aunque estaba completamente quieta. La deuda, el hombre de traje gris, los 60 días, el proceso legal que amenazaba con la custodia de Mateo. Todo eso no había sido un accidente ni una consecuencia de la pobreza. Había sido construido, planeado, por alguien que la conocía, por alguien que la tenía en la mira desde antes de que ella lo supiera. Rodrigo recopiló pruebas, continuó Valeria, con la voz más firme ahora, como si nombrar al muerto le diera fuerzas. Documentos, estados de cuenta, correos, me los entregó poco antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, que si alguna vez usted necesitaba ayuda, yo tenía la obligación de usarlos. Me hizo prometerlo. ¿Y los tiene? Los tengo, dijo Valeria, en una caja fuerte en mi casa. Adrián no sabe que existen. Eso es parte de lo que me hace peligrosa para él. Esperanza sintió algo romperse en el pecho y al mismo tiempo algo soldarse, como cuando una herida duele más justo cuando empieza a sanar. Rodrigo, su Rodrigo, que murió sin decirle nada para no asustarla, para no cargarle más peso del que ya cargaba, que en sus últimos meses, enfermo, con el cuerpo fallando, había encontrado la manera de dejarle una salida que ella ni siquiera sabía que necesitaría. Le ardieron los ojos, apretó los dientes. No iba a llorar todavía no. «Pero hay algo más», dijo Valeria, y en su voz había ahora una textura diferente. «Algo parecido a la vergüenza. Algo que me cuesta más trabajo decirle.
Esperanza la miró. La manera en que yo la traté, comenzó Valeria, eligiendo cada palabra con una lentitud que no era su estilo. Los años que la humillé, los pagos atrasados, lo que le dije delante de su hijo. Respiró. No fue solo mi carácter. Alguien me lo pidió. Silencio. ¿Quién? Adrián, dijo Valeria, y cerró los ojos un momento. Hace 4 años, Adrián me dijo que usted era la esposa de un hombre que representaba un riesgo para ciertos negocios. No me explicó más. Solo me pidió que si alguna vez la contrataba, la mantuviera pequeña, humillada, que nunca pudiera crecer, nunca tuviera tiempo de hacer preguntas, nunca tuviera energía para buscar nada, que estuviera demasiado ocupada sobreviviendo para pensar. Abrió los ojos. Y yo lo hice, sin hacer más preguntas. Porque era mi hijo y porque yo también, en ese entonces, creía que el poder justifica las cosas. Esperanza no dijo nada. No podía. Sentía demasiadas cosas al mismo tiempo y ninguna cabía en palabras. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, dijo Valeria, con una voz que ya no tenía nada del hielo de siempre. Pero le estoy pidiendo de todas formas, ayúdeme a salir de esto. Y yo le doy todo lo que necesita para destruir lo que Adrián construyó sobre su vida. El bosque olía a tierra mojada y a hojas viejas. Mateo cerró su cuaderno en silencio y miró a su mamá. Esperanza pensó en Rodrigo, pensó en los 60 días, pensó en la palabra custodia y en el frío que se le instalaba en los huesos cada vez que la escuchaba. Pensó en los años fregando pisos con las manos agrietadas y el orgullo enterrado. Y entonces pensó en algo más, algo que el licenciado Ibarra le había mencionado de pasada meses atrás cuando revisaban los papeles de Rodrigo. Un detalle que en ese momento no entendió y que ahora de repente comenzaba a tomar forma. El bosque detrás de la hacienda, las tierras que lo rodeaban. Rodrigo había sido muy cuidadoso con esos documentos. Señora Valeria, dijo Esperanza despacio, con una calma que ella misma no se esperaba. ¿Usted sabe a quién pertenecen legalmente las tierras de este bosque? Valeria frunció el ceño, confundida por el giro. Son parte de la hacienda, siempre lo han sido, son mías. ¿Está segura? Una pausa. ¿Por qué me pregunta eso? Esperanza miró los árboles a su alrededor, el musgo sobre las piedras, la jaula oxidada a unos metros con la puerta todavía abierta. El bosque que guardaba secretos como la tierra guarda semillas. En silencio, en la oscuridad, hasta que llega el momento en que no pueden contenerse más y empujan hacia la luz. ¿Por qué?, dijo Esperanza con una voz tranquila que no era resignación, sino algo más parecido al principio de algo. Creo que tenemos que hablar con el licenciado Ibarra. Esta tarde, los dos juntos. Y por primera vez en muchos años, Valeria Montoya de Ríos no fue la que tuvo la última palabra. El licenciado Fermín Ibarra tenía la costumbre de no asombrarse fácilmente. 40 años de ejercer derecho en una ciudad donde los ricos mienten con documentos y los pobres pagan las consecuencias le habían curtido el alma de una manera que ya no era cinismo, sino simplemente experiencia. Había visto fraudes elaborados, testamentos falsos, tierras robadas con firma notarial y todo. Creía que ya nada podía sorprenderlo. Entonces abrió la puerta de su despacho ese martes por la tarde, vio entrar a Esperanza Villarreal acompañada de Valeria Montoya de Ríos, con el traje lleno de lodo, el cabello suelto y los ojos de alguien que acaba de sobrevivir algo, y tuvo que apoyarse un momento en el marco de la puerta. «Siéntense», dijo, cuando recuperó el habla, «y cuéntenme todo, despacio». Mateo se había quedado en la sala de espera con una revista de crucigramas que el licenciado le buscó en el cajón y un vaso de agua de Jamaica que la secretaria le sirvió sin que nadie se lo pidiera, porque los niños serios y callados le daban ternura. El niño aceptó ambas cosas con la misma dignidad tranquila con que había aceptado todo ese día. Adentro, Esperanza habló primero. Ordenada, sin adornos, con esa claridad práctica que desarrollan las personas que no tienen tiempo que perder. La jaula en el bosque, Adrián, los documentos que Rodrigo había entregado a Valeria, la deuda fabricada y al final, la pregunta sobre las tierras. Ibarra escuchó sin interrumpir. Solo al final encendió la lámpara del escritorio, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta café que Esperanza había visto antes, pero que nunca había entendido del todo.
los papeles de Rodrigo, los que el licenciado había guardado cuando Esperanza le trajo todas las cosas de su esposo después del funeral, porque no sabía qué hacer con ellos, y Ibarra le dijo que los dejara, que los revisaría con calma. «Llevo meses con esto», dijo el licenciado, abriendo la carpeta sobre el escritorio. «No le dije nada porque no estaba seguro. Necesitaba más piezas. Creo que acaban de traerme las que faltaban». Extendió varios documentos, escrituras, planos, sellos notariales con fechas que iban de 15 a 20 años atrás. «Estas tierras», dijo señalando un área marcada en un plano catastral, fueron parte de una disputa de colindancias que se resolvió hace 18 años. El fallo favoreció a la familia Montoya y así quedaron registradas, pero levantó un dedo, hubo una apelación que nunca se resolvió formalmente, que quedó suspendida en el juzgado de lo civil de Tlajomulco durante años y que Rodrigo encontró mientras revisaba los archivos de la empresa de Adrián. «¿Qué tiene que ver Rodrigo con esa apelación?», preguntó Esperanza. Ibarra la miró con una expresión que era la de quien está a punto de decir algo que cambia todo. La apelación la interpuso la familia de su esposo, Esperanza. El apellido Villarreal aparece en esos documentos. El padre de Rodrigo reclamó esas tierras hace 18 años, argumentando que la resolución original estuvo viciada por una colusión entre el notario y la familia Montoya. El caso nunca se cerró. Y como nunca se cerró, hizo una pausa que valió todo el silencio del cuarto. Legalmente esas tierras siguen en disputa, lo que significa que Rodrigo tenía un derecho vigente sobre ellas, y ese derecho, a su muerte, pasó a su heredera legal. El reloj en la pared marcó los segundos. «¿A mí?», dijo Esperanza con una voz que apenas encontró el camino hacia afuera. «A usted», confirmó Ibarra. «No es sencillo, no es automático. Habrá que presentar documentos, habrá que pelear el caso en el juzgado, habrá resistencia. Pero el fundamento legal existe. Rodrigo lo sabía. Por eso recopiló todo lo que recopiló, no solo para protegerla de la deuda falsa, sino para que algún día usted pudiera reclamar lo que su familia siempre debió tener». Valeria Montoya de Ríos había escuchado todo esto sin moverse. Tenía las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el plano catastral. En ese plano estaba el bosque donde esa mañana había estado arrodillada en el piso de tierra, aferrada a unos barrotes oxidados, convencida de que iba a morir ahí. El bosque que siempre creyó suyo. «Si ese reclamo prospera», dijo Valeria despacio, «yo pierdo parte de la hacienda». «Una parte significativa», confirmó Ibarra, sin suavizarlo. Silencio. Esperanza miró a Valeria, no con triunfo, no con venganza, sino con esa mirada directa y sin adornos que era su manera de enfrentar las cosas difíciles. «¿Y los documentos que Rodrigo le entregó?», preguntó Esperanza. «¿Los que prueban el fraude de Adrián?». Valeria no dudó. «Los tiene esta noche», dijo. «Vamos por ellos ahora». La hacienda estaba oscura cuando llegaron. Esperanza entró primero con la llave, encendió las luces del pasillo, revisó cada cuarto con la misma metodicidad con que limpiaba, una costumbre que no distinguía entre limpiar y protegerse. Valeria fue directo al estudio, abrió el cuadro que escondía la caja fuerte con la práctica de quien lo ha hecho 1000 veces, y sacó un sobre grueso de Manila que entregó a Ibarra sin ceremonia. El licenciado lo revisó durante 20 minutos en silencio, sentado en el sillón del estudio, con los lentes puestos y la expresión cada vez más seria. Cuando terminó, levantó la vista. «Esto es suficiente», dijo. «Más que suficiente para invalidar la deuda, para iniciar un proceso penal contra quien la fabricó y para sustentar el reclamo territorial». Rodrigo fue muy meticuloso. Esperanza sintió algo que no supo nombrar bien. Era demasiado grande para ser alivio y demasiado doloroso para ser alegría. Era algo que estaba justo en el borde entre los dos, en ese lugar donde el amor por los muertos y la gratitud y el dolor se mezclan hasta que ya no se distinguen. Rodrigo. Mi Rodrigo que no dijo nada para no asustarme, que cargó esto solo, enfermo, y lo guardó para mí. Apretó los dientes, respiró. «¿Qué sigue?», preguntó. «Lo que sigue», dijo Ibarra, guardando los documentos con cuidado, «es que mañana por la mañana presento esto ante el juzgado, pero esta noche hay un problema más urgente. Los tres lo sabían.
Nadie necesitó decirlo en voz alta. Adrián Montoya de Ríos no sabía que su madre había sido liberada. Todavía creía que el plan funcionaba, y cuando lo descubriera, y lo descubriría pronto, haría lo que hacen los hombres como él cuando sienten que están perdiendo: presionar más fuerte. «Va a venir por los documentos», dijo Valeria. «En cuanto sepa que estoy libre, va a venir». «¿Tiene alguien de confianza?», le preguntó Ibarra. «¿Alguien con quien pasar esta noche fuera de aquí?». Valeria abrió la boca para contestar y se detuvo. La pregunta, tan práctica y simple, reveló algo que quizás ella misma no había querido ver: que no, que la vida que había construido alrededor del dinero y el apellido y las apariencias era una vida con muy pocas personas adentro, que en el momento en que más las necesitaba, las habitaciones de esa casa enorme estaban vacías de aliados reales. Esperanza la observó un momento. Pensó en todo lo que esa mujer le había hecho. Pensó en Mateo en la sala de espera, comiendo una galleta que la secretaria le había conseguido, ajeno todavía a la magnitud del día que acababan de vivir. Pensó en Rodrigo, que le enseñó que la misericordia no es debilidad, sino la forma más exigente del valor. «Puede venir con nosotros», dijo Esperanza. «Esta noche». Valeria la miró, y en esa mirada pasaron muchas cosas que ninguna de las dos dijo en voz alta, pero que quedaron dichas de todas formas. «Mi casa no es grande», agregó Esperanza sin disculparse por eso, «pero tiene llave por adentro». Esa noche Adrián Montoya de Ríos llegó a la hacienda y encontró la jaula vacía. Lo que siguió fue exactamente lo que Ibarra había predicho: llamadas, mensajes, amenazas disfrazadas de preguntas. Adrián era inteligente y no iba a hacer nada que lo comprometiera directamente, no todavía. Pero movió piezas. Llamó al prestanombre detrás de la deuda falsa para acelerar el proceso. Llamó a su abogado. Llamó al notario que tenía en el bolsillo. Lo que no sabía era que Ibarra ya había presentado esa misma noche una medida cautelar de emergencia, argumentando riesgo inminente para su cliente. Lo que no sabía era que los documentos ya estaban en manos del juzgado. Lo que no sabía era que la pieza que había movido para destruir a Esperanza Villarreal, la deuda fabricada, el proceso de custodia, era exactamente la pieza que ahora lo exponía a él. Y lo que definitivamente no sabía era que el bosque que había usado para esconder su crimen, esa jaula de piedra y hierro oxidado, construida en tierra que creyó suya, estaba siendo reclamado legalmente por la mujer a quien había intentado destruir. A las 11 de la noche, en el departamento pequeño de Esperanza en Tlajomulco, Mateo dormía en su cuarto con la serenidad absoluta que solo tienen los niños y los que tienen la conciencia limpia. Valeria Montoya de Ríos dormía en el sofá de la sala, cubierta con una cobija de algodón azul que tenía un bordado de girasoles en la orilla, doblada un poco para que los pies no le quedaran colgando. Esperanza se sentó en la cocina con una taza de té que no tomó. Solo la tuvo entre las manos para sentir el calor. Pensó en la mañana de ese martes, en cómo había abierto los ojos sin saber que el mundo iba a ser distinto antes de que cayera la noche. Pensó en Mateo señalando entre los árboles. Pensó en la cara de Valeria aferrada a los barrotes. Pensó en el momento en que agarró la piedra y golpeó el candado. Ese momento en que eligió. No había elegido por Valeria, había elegido por ella misma, por el tipo de persona que quería seguir siendo cuando nadie la veía. Y esa elección, sin que ella lo supiera todavía en su totalidad, lo había cambiado todo. Afuera, la lluvia había parado. Las calles de Tlajomulco olían a tierra húmeda y a noche limpia. En algún lugar de la ciudad, Adrián Montoya de Ríos hacía llamadas que ya no iban a servir de nada. Y en un juzgado de lo civil, dormido sobre un escritorio, había un expediente con el nombre de Villarreal que llevaba 18 años esperando que alguien llegara a abrirlo. Esperanza tomó un sorbo de té. Cerró los ojos. Mañana iba a ser un día largo. Pero por primera vez en 2 años, la oscuridad no le daba miedo. 3 semanas después de ese martes de tormenta, el juzgado de lo civil de Tlajomulco amaneció más concurrido de lo normal. No era un caso que hubiera llegado a los periódicos todavía. Ibarra se había encargado de eso, de mantener todo dentro de los canales correctos, sin ruido innecesario, con la precisión de quien sabe que los casos se ganan primero en los documentos y después, si hace falta, en la opinión pública.
pero había suficientes personas en el mundo legal de Guadalajara que sabían lo que estaba pasando, y la noticia había circulado de la manera en que circulan las cosas importantes en los lugares pequeños, en voz baja, con cuidado, pero sin detenerse. Esperanza llegó puntual, con el cabello recogido y su único saco presentable, el negro que usaba para las reuniones con el colegio de Mateo y que ahora servía para esto. A su lado iba Valeria Montoya de Ríos, con un traje gris que no era el más elegante de su guardarropa, pero era el más apropiado para el día, y una expresión que ya no tenía nada de hielo, y sí mucho de determinación. Las dos mujeres entraron juntas al edificio. Nadie que las hubiera visto 3 semanas atrás habría creído que ese momento era posible. Adrián Montoya de Ríos ya sabía lo que venía. Sus abogados se lo habían explicado con la delicadeza con que se explican las malas noticias a los hombres que no están acostumbrados a recibirlas. Los documentos eran sólidos, la medida cautelar había paralizado el proceso de la deuda falsa y la apelación territorial que llevaba 18 años dormida en el archivo había sido reactivada con fundamentos que iban a ser difíciles de rebatir. Lo que Adrián hizo en esas 3 semanas fue lo que hacen los hombres cuando las piezas se caen: intentar mover el tablero. Llamó a contactos, presionó al notario, ofreció dinero en los lugares donde el dinero todavía podía comprar tiempo. Pero Ibarra había sellado cada entrada con la meticulosidad de alguien que conoce todos los atajos porque los ha visto usar en su contra durante 40 años. Adrián llegó al juzgado con 2 abogados de traje caro y la mandíbula apretada. Cuando vio a su madre entrar del lado de Esperanza Villarreal, algo cruzó por su cara. No exactamente sorpresa, porque era demasiado calculador para sorprenderse con facilidad, sino el reconocimiento frío de que había subestimado a alguien. Quizás a las 2. Valeria lo miró un momento, solo un momento, y luego le dio la espalda y tomó asiento. Era la primera vez en la vida de Adrián que su madre le daba la espalda en público. Y en ese gesto simple, sin palabras, sin drama, estaba contenida toda la sentencia que ningún juez tendría que pronunciar sobre lo que era entre ellos. La audiencia fue larga y técnica, llena del lenguaje árido que usan los juzgados para hablar de cosas que en realidad son muy humanas. Ibarra presentó cada documento con una calma que era casi monótona, como quien pone ladrillos, uno sobre otro, sin apresurarse, sabiendo que la solidez de la estructura no depende de la velocidad, sino de la precisión. La deuda a nombre de Rodrigo Villarreal fue declarada nula. La empresa detrás de ella, un cascarón registrado a nombre de un prestanombre con domicilio inexistente, quedó expuesta ante el juez con una claridad que no dejaba margen para interpretaciones. El proceso de custodia que amenazaba a Mateo fue cancelado de manera inmediata. Cuando el juez lo anunció, Esperanza mantuvo la compostura. Apretó los dedos sobre el bolso que tenía sobre las rodillas y respiró despacio, como si el aire que entraba a sus pulmones en ese momento tuviera una textura diferente al de todos los días anteriores. Después vino lo otro, el reclamo territorial. Ibarra lo presentó con la misma metodicidad, citando la apelación original, los fundamentos del caso, la documentación que Rodrigo había reunido sobre la irregularidad en la resolución de 18 años atrás. Los abogados de Adrián objetaron. El juez escuchó ambas partes con la expresión de quien ya ha tomado una decisión, pero tiene la obligación de dejar que el proceso se complete. Al final, el juez ordenó una revisión formal del caso territorial. No era una resolución definitiva, eso tomaría más tiempo, pero decretó que durante ese proceso las tierras en disputa quedaban sujetas a una medida de protección que impedía cualquier transacción, modificación o uso por parte de ninguna de las partes involucradas, lo que en términos prácticos significaba que Adrián no podía tocarlas, venderlas, ni usarlas para ningún propósito mientras el caso se resolvía. Y el caso, según Ibarra, tenía todo para resolverse a favor de Esperanza. Afuera del juzgado, el sol de Guadalajara pegaba con esa intensidad limpia que tiene después de varios días de lluvia, como si el cielo también estuviera estrenando algo. Adrián salió primero entre sus abogados sin decir nada. Lo que había en su cara no era derrota todavía. Los hombres como él no aceptan la derrota de golpe, la procesan en privado y después buscan otro ángulo. Pero había algo que se había roto en su certeza, en esa convicción de que el mundo se organizaba alrededor de su voluntad. Ese algo no se repara fácil,
Esperanza y Valeria salieron después, con Ibarra entre ellas. En la banqueta, Ibarra les explicó los pasos siguientes con su habitual economía de palabras. Habría más audiencias. El proceso territorial podía tomar meses, pero el peligro inmediato había pasado. Mateo estaba seguro. La deuda era historia, y los cimientos de lo demás estaban puestos. ¿Qué pasa con Adrián?, preguntó Esperanza. El Ministerio Público tiene copias de todo, dijo Ibarra. El proceso penal por fraude ya inició. Lo que pase con él ya no depende de nosotras. Esperanza asintió. No sintió satisfacción exactamente. Sintió algo más parecido a la justicia, que es más quieta y más pesada que la satisfacción, y que no celebra sino que simplemente ocupa el lugar que antes ocupaba la injusticia. Doña Cuca Sandoval estaba esperando en la puerta del departamento de Esperanza cuando llegaron esa tarde, con una cazuela de pozole cubierta con un trapo de cocina y los brazos abiertos antes de que nadie dijera nada. Ya sé, dijo Cuca, que siempre sabía todo antes de que se lo contaran. Pasa, hija, pasa y come. El departamento se llenó de un golpe con el olor del pozole y el ruido de Mateo corriendo desde su cuarto, porque había reconocido la voz de doña Cuca y sabía que donde estaba doña Cuca había comida de verdad. El niño entró a la cocina, vio a las dos mujeres sentadas a la mesa. Evaluó la situación con esos ojos que veían más de lo que cualquier adulto suponía, y se acomodó en su silla con la naturalidad de quien ha decidido que el mundo está bien como está. Valeria Montoya de Ríos, sentada en una silla de plástico blanco en una cocina pequeña con azulejos de los años 80, comió pozole en silencio durante los primeros minutos. Luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar. No de Adrián, no de los juzgados, no de las tierras. Habló de su hija Isabela, que vivía en Mérida y pintaba acuarelas, y tenía 2 perros que le había regalado un novio que no duró, pero los perros sí. Habló con una ternura que Esperanza nunca le había visto y que cambió su cara de una manera que era difícil describir. La hizo parecer real. No la patrona, no la señora de dinero antiguo, no la mujer de mirada de hielo, solo una madre que hablaba de su hija. Cuca la escuchó con esa atención generosa que tenía para todo el mundo, haciendo preguntas en los momentos correctos, y en algún punto Valeria se dio cuenta de que estaba sonriendo. Quizás no recordaba la última vez que había hecho eso, sin calcular el efecto. Esa noche, después de que Mateo se durmiera y Cuca se fuera con la cazuela vacía y la satisfacción completa, Esperanza y Valeria se quedaron sentadas en el corredor pequeño del departamento que daba a la calle. No había mucho que ver. Una acera, un árbol de trueno con las raíces levantando el concreto, un farol a media potencia. Pero la noche estaba quieta, y las dos mujeres estaban cansadas del tipo de cansancio bueno que se siente cuando algo que pesaba mucho finalmente se soltó. «Quiero pedirle algo», dijo Valeria, después de un silencio que no fue incómodo sino necesario. «Diga». «Cuando esto se resuelva», comenzó Valeria, eligiendo las palabras con esa lentitud nueva que había adquirido desde el bosque, «las tierras van a ser suyas, en su totalidad o en buena parte, según lo que resuelva el juez. Eso significa que la hacienda va a quedar en una situación complicada, porque parte de lo que la rodea ya no va a ser mío». Esperanza la miró sin decir nada. «No le pido que me las devuelva», aclaró Valeria rápido, como si quisiera que eso quedara claro antes que todo lo demás. «No es eso. Le pido que piense en qué quiere hacer con ellas, con el bosque, con la jaula que está ahí adentro, que habrá que demoler, con lo que puede crecer en ese terreno si alguien decide sembrarlo de algo distinto». Esperanza pensó en el bosque, en la tarde de la tormenta, cuando entró entre los árboles buscando hierbas medicinales con Mateo delante, en la jaula de piedra y hierro oxidado que emergió de entre el musgo como un secreto que ya no podía contenerse, en la cara de Valeria aferrada a los barrotes. Pensó en lo que su esposo siempre decía sobre la tierra, que la tierra no miente, que guarda todo lo que le ponen adentro y tarde o temprano lo devuelve. «Todavía no sé qué voy a hacer», dijo Esperanza con honestidad. «Nunca tuve tierra, nunca tuve nada que no fuera lo que cargaba en las manos». «Eso es más de lo que la mayoría tiene», dijo Valeria en voz baja. Un silencio. «¿Y usted?», preguntó Esperanza. «¿Qué va a hacer con lo que le quede?». Valeria tardó. Miró la calle, el árbol de trueno, el farol a media potencia.
Llamarle a Isabela, dijo al fin. Mañana, temprano. Decirle lo que pasó. Decirle que la necesito. Una pausa. Nunca se lo dije antes. Siempre creí que necesitar a alguien era una debilidad. Es lo más valiente que existe, dijo Esperanza. Valeria la miró, y en su cara estaba todo lo que habría costado demasiado decir en palabras: el reconocimiento, la vergüenza vieja que se transforma en algo más limpio, y debajo de todo, algo parecido al alivio de quien cargó sola demasiado tiempo y por fin encontró un lugar donde soltar. Me trató mal, dijo Esperanza, directa pero sin filo. Quiero que lo sepa, que lo reconozca, no para que se sienta mal, sino porque importa decirlo. Lo sé, dijo Valeria, y lo reconozco, sin excusas. Bien, dijo Esperanza. Y eso fue suficiente. No era el final de todo lo que había entre ellas, era el principio de algo distinto, más honesto, más real, construido no sobre el dinero, ni sobre la jerarquía, ni sobre quién necesitaba a quién, sino sobre algo más raro y más durable. El hecho de que las dos habían estado en el fondo de algo oscuro y se habían tendido la mano. 2 meses después, el juicio territorial concluyó a favor de Esperanza Villarreal. Las tierras del bosque, incluyendo el terreno donde había estado la jaula, pasaron a su nombre legalmente. Adrián Montoya de Ríos enfrentó cargos formales por fraude y privación ilegal de la libertad. El notario que lo había ayudado perdió su cédula. El prestanombre detrás de la deuda falsa cooperó con las autoridades a cambio de una pena reducida. Mateo siguió en la misma escuela, con los mismos amigos, con la misma mochila azul deslavada, que Esperanza le prometió cambiar cuando hubiera cómo. Cuando hubo cómo, Mateo dijo que no, que esa ya tenía historia y las mochilas con historia no se cambian. Esperanza contrató a 2 personas del barrio para que empezaran a limpiar el terreno del bosque. La jaula fue demolida en una mañana. Lo que quedó fue tierra, árboles viejos y el silencio verde del monte. Tenía un plan, todavía incompleto, todavía con más preguntas que respuestas, pero con una dirección. Un pequeño vivero de plantas medicinales, empezando con lo que ella ya sabía reconocer desde los tiempos en que caminaba ese mismo bosque buscando epazote y árnica con el niño delante. Doña Cuca ya había dicho que ella ponía sus ahorros y Esperanza ponía la tierra. Ibarra conocía a alguien del municipio que hablaba de apoyos para proyectos productivos en zona rural. No iba a ser fácil. Nada de lo que valía la pena había sido fácil. Pero el terreno era suyo, el bosque era suyo. Y la mujer que un día limpió pisos ajenos con las manos agrietadas y el orgullo enterrado, había descubierto algo que nadie le podía quitar, aunque lo intentara, que siempre había tenido raíces. Solo que alguien se había dedicado durante años a convencerla de lo contrario. Rodrigo lo sabía, por eso lo guardó, por eso lo protegió en silencio mientras podía, por eso le dejó escondido en los pliegues de los papeles que ella no entendía, no una fortuna sino algo mejor, la verdad sobre quién era ella y lo que le pertenecía. Esperanza fue al bosque una tarde, sola, sin Mateo, sin nadie. Se paró en el lugar donde había estado la jaula. Ya no había nada ahí, solo tierra removida y la huella donde antes estuvieron los muros de piedra. El bosque olía igual que ese martes de tormenta, a tierra mojada, a hoja vieja, a algo vivo que respira. Cerró los ojos. Pensó en Rodrigo. Aquí estoy, pensó. Ya llegué. Abrió los ojos y comenzó a caminar hacia adelante. A veces la vida nos pone frente a una puerta que no pedimos abrir. Una puerta que esconde lo que no esperábamos encontrar, que nos exige más de lo que creemos tener. Esperanza no eligió el camino fácil, eligió el camino que la dejó seguir siendo ella misma.